Bueno, pues vamos a dar inicio a la primera mesa titulada Fronteras. Hace un minutito les hice más o menos un recorrido sobre las distintas etapas del proyecto y quisiera resaltar que esta mesa responde a la tercera fase del proyecto en donde se empezó a abordar el tema de la ciudad transnacional desde distintos ángulos, uno de los cuales fueron las ciudades fronterizas. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí con pues algunas de las integrantes centrales de esa fase del proyecto que se fueron a las diversas fronteras desde el norte de México hasta el cono sur para entender y quizá pensar, ahora podríamos hacerlo comparativamente las fronteras. Entonces, la verdad no me quiero tomar mucho tiempo porque creo que es mejor que Areli dé la introducción de la mesa y ya después yo presentaré a las participantes. Hola, buenos días. Pues quiero agradecer, obviamente, la invitación. Me siento también, como decía Rocío hace rato, con mucha nostalgia, así que muchas de las cosas que vamos a estar platicando aquí con ustedes, pues están un poco también atravesadas, pues por los afectos que también hemos tejido en este seminario, ¿no? Bueno, a nosotras nos toca, digamos que una segunda fase del seminario. Nos toca más estar como abordando el tema de las ciudades o el tema del urbano. En su momento, ya hace más de 10 años, pues nos integramos al seminario precisamente con Margarita, con Raúl, con Federico, ¿no? Con las compañeras, había personas de licenciatura, de posgrado. Y para nosotras, pues, no solamente era enriquecedor, digamos, adentrarnos a una temática como era lo transnacional y ver la frontera desde ahí, sino también la pedagogía que se hacía y que se construía también en el seminario, ¿no? Y lo cual, pues ahora como parte ya de nuestra formación, al menos que lo hemos platicado algunas de nosotras, pues ha sido fundamental, ¿no? Digo, yo no, ya no voy a quitar más tiempo porque prefiero que dialoguemos con quienes estamos en la mesa, que ahorita ya Rocío las presentará. Este, pero bueno, les platico un poquito la dinámica, que decidimos que la dinámica iba a ser a partir de presentar algunas preguntas y darnos un poco de tiempo entre todas para ir dialogando en relación a las preguntas que un poco construimos entre las que estamos aquí participando, ¿no? Y bueno, Rocío pues hará el favor de ayudarnos con eso. De la sexualidad, los derechos, las fronteras y las naciones desde las teorías feministas. Actualmente se encuentra realizando la investigación Las disputas culturales en torno a lo humano, discursos y acciones de la nueva derecha en Mexicali y Baja California. Bienvenidas a todas. Pues nada más rápidamente les explico cuál será la dinámica. Como dijo Areli, hay 3 preguntas detonadoras. La idea es que cada una de las participantes pues, tiene el reto de contestarlas en 5 minutos. Entonces me tomaré la libertad de avisarles cuando les quede un minuto. Y bueno, pues empiezo con la primera pregunta que acordaron las colegas. ¿Qué papel jugó su formación en los estudios transnacionales en el proceso de investigación después del doctorado? Y me gustaría darle la palabra primero a Mao para que todavía tenga energía para compartirnos sus ideas. Gracias, Mao. Adelante. Muchas gracias por invitar a este coloquio tan importante para la UAM. ¿Se escuchan bien? Sí. Sí, bueno. Pues, bueno, entonces voy a empezar a primera pregunta que ya tengo elaborado ya, en escrito, entonces nada más voy a leer rápido, ¿no? Bueno, pues quisiera comenzar con mi experiencia de doctorado porque considero la investigación actual como una continuación de las anteriores. Mi participación en el seminario que organizaba Federico, no es justamente cuando estuvieron Arely, Silvia o Lolenia, porque era a partir de 2016 cuando Federico me invitó a participar en el seminario y cuando yo apenas estaba escribiendo mi tesis, ¿no? Mi tesis de doctorado. De ahí que mi investigación dio un giro sustancial, porque en ese entonces ya habían desarrollado varios conceptos graves en el seminario, como ya Rocío comentaba, tales como comunidades transnacionales y diásporas.
Y estos conceptos me ayudaron a pensar el caso que yo estudiaba, los yaquis, cuyos espacios étnicos se extienden más allá de la frontera internacional. De ahí que me di cuenta de que el caso de los yaquis no encaja en ninguno de los dos conceptos que debo utilizar y construir, como Federico siempre nos recomienda, un concepto propio para analizar. Entonces yo elaboré un concepto que es transnación. Y también en el seminario nos leíamos cada avance que teníamos y esa dinámica de leer nuestros textos era muy fructífero y estimulante para mí porque cada quien trabajaba sus temas diferentes, pero encajaba perfectamente en los estudios transnacionales y compartíamos teorías, ideas, prácticas. En ese sentido, mi tesis se debe mucho al seminario. Y a lo largo del desarrollo de trabajo, el don y las fronteras eran conceptos claves para mi investigación. Asimismo, fui incorporando varios conceptos que ya desarrollados o trabajados en seminario, tales como ciudadanía o identidades. Y la frontera internacional ocupó un papel fundamental que no solo fragmentaba los espacios interconectados, sino también a las personas según las categorías nacionales. Por eso, la nacionalidad estadounidense y mexicana, y por otro, Native Americans y indígena. Y también en el interior del grupo hay múltiples fronteras, tanto políticas como simbólicas. Algunas son más persistentes y otras son más flexibles. Aparecen y desaparecen en un contexto específico. A pesar de estos procesos de fronterización constante, los yaquis elaboran constantemente diferentes prácticas de relacionarse e intercambiarse, motivadas por fuerte sentimiento de solidaridad y hermandad. Por ejemplo, los danzantes y músicos que circulan a lo largo de los territorios étnicos, las vendedoras que transportan las mercancías culturales y nostálgicas al otro lado de la frontera. También los yaquis que viven en Estados Unidos crean proyectos caritativos con miras a mejorar la vida de los que viven en el sur de la frontera. Intercambio transnacional presentado por múltiples formas ha sido un núcleo para que el grupo empiece a imaginar y materializar una nación sin fronteras. En ese sentido, concluí que las fronteras, aunque producen constante jerarquización, al mismo tiempo motivan la circulación de personas, mercancías, símbolos e información, así como creación de conexiones socioculturales generando nuevas prácticas de pensar la identidad y la nación. Y después de doctorado, las inquietudes de ganas de conocer y vivir en la frontera me llevaron a Tijuana y a hacer una estancia postdoctoral. De ahí pues que experimenté una dinámica totalmente importante y me di cuenta de la que gente desarrolla diferentes estrategias económicas, sociales, culturales. Y también en ese momento me acerqué a los pueblos transfronterizos en California y Baja California y me di cuenta de que también tienen similitudes con el caso de los yaquis y también diferencias. Y entonces esas experiencias de haber vivido la frontera y conocer a otros grupos transfronterizos que se dedican a otra religión transfronteriza, creo que me ayuda a pensar de las fronteras o el borderland. Muchas gracias, Mao, y además también gracias por mantener el tiempo para que podamos dar la voz a todo mundo. Silvina, te doy la palabra. Si quieres, repito la pregunta. ¿Qué papel jugó su formación en los estudios transnacionales en el proceso de investigación después del doctorado? Adelante. Hola, buenos días. ¿Me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Es una alegría enorme verlas, verlo un ratito a Federico recién. Y también es un honor poder estar compartiendo con todos ustedes este festejo, ¿no?
Bueno, yo conocí México hace 13 años, cuando me incorporé al Seminario de Estudios Transnacionales en la UAM, en donde hice mi postdoctorado, ¿no? El trabajo de campo para mi tesis doctoral había sucedido en una de las triples fronteras del Cono Sur, la que comparten, la única que comparten Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? Y allí había estudiado narrativas nacionales de alteridad en un momento en el que la región atravesaba un ciclo de gobiernos progresistas y la unidad latinoamericana, ¿no? Mito de origen transnacional, en términos narrativos, eh, recuperaba mucha fuerza. Lo menciono porque los procesos políticos no son solo telones de fondo o contextos de nuestras investigaciones, de nuestras preguntas, de nuestras elaboraciones teóricas, sino que tienen una gran presencia. Y no era casual que en ese momento, aquí en el CONESUR, distintos investigadores, distintas investigadoras, nos estuviésemos preguntando por la nación, por los límites de la comunidad política, en los límites, en los bordes territoriales, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cuál era el plafón en el cual estas preguntas sucedían? Bueno, las ciencias sociales latinoamericanas contaban, para cuando yo llegué a preguntarme por la frontera, con robustos estudios, robustas contribuciones, a comienzos de los años 60, antes que Frederick Barnes, psicólogo brasileño Roberto Carlos Ferreira, había cuestionado las visiones estáticas, especialistas, ¿no? Había indagado en las visiones multifacalares, multifacéticas de los límites fronterizos, su noción de fricción había marcado nuestros trabajos, al igual que los de Néstor García Canclini y sus elaboraciones sobre hibridación tiempo después, y ya en los 90 el trabajo de Federico con Michael Kearney, ¿no? Sobre el poder filtrador y clasificador de las fronteras, que entendí como nunca antes, la primera vez que me dijeron güerita en un mercado en el DF, o cuando se dirigieron a mí en inglés, estando en Tijuana con Areli y con Lorena. En Buenos Aires, antes de llegar al seminario, yo leía los trabajos sobre la frontera entre México y Estados Unidos, y mi sensación era que yo estudiaba acá en el sur la frontera más insulsa del planeta. Nadie deseaba fervientemente cruzarla en ninguno de los dos sentidos, nadie controlaba demasiado si alguien se disponía a hacerlo, no había ninguna tecnología en ellas. Y entonces, ese contraste que en Buenos Aires para mí era una limitación cognitiva, que a mí me limitaba a comprender, fue lo primero que me enseñaron a problematizar en el seminario de internacionales. Ahí encontré guías de lujo que me ayudaron a pensar la complejidad. No es otra cosa que pensar antropológicamente la diferencia. Y esto no fue solo una experiencia hecha de lecturas, de nuevas conversaciones apasionantes, ¿no? Con Federico, con mis compañeras y compañeros del seminario, leyendo sus avances de tesis, sino también hecha de sabores y de las dimensiones de lo compartido, de nuevas palabras, de nuevos paisajes, de nuevos atascos. No todo lo que aprendí en el seminario de estudios transnacionales lo hice leyendo o escribiendo. La experiencia de la inmersión masiva, de una escala compartida con mis compañeros y compañeras y profesores en el seminario,
me permitieron volver a mis notas de campo, me permitieron reparar en lo que me había resultado inaudible o no había sido capaz de captar hasta entonces. Y es una de las tantas cosas que hoy les agradezco. Muchas gracias, Silvina. Bueno, le doy la palabra a Lorenia, por favor. Buen día a todos, a todas, a todes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por la organización y felicidades al departamento. Voy a responder, espero que elocuentemente a la pregunta, y creo que algo fundamental que dejó el seminario una vez concluido el doctorado fue la manera de trabajar, ¿no? La organización, la discusión, el trabajo grupal que trato siempre de fomentar hacia donde voy en las distintas instituciones donde he estado, y eso me parece muy importante. Otra de las cuestiones, y es una pregunta a la que frecuentemente regreso, sobre todo en el trabajo con estudiantes, que se planteó alguna vez, no sé si en alguien más dejó como mella, pero en mí siempre, que era qué se transnacionaliza, ¿no? En lo que hacemos, qué es lo que se transnacionaliza. De esa forma, repito, por eso frecuentemente regreso a preguntarme y a plantearme cuando estoy intentando comprender alguna de las problemáticas. Yo también, como se ha dicho anteriormente, pues debo la tesis o la finalización de la tesis a ese trabajo colaborativo, y de la misma forma, una vez que me fui del doctorado, en el postdoctorado continué un tema de investigación que venía desarrollando, que era pues la participación de los jóvenes y las jóvenes indígenas o cruzadas por la etnicidad en la frontera. Y ese trabajo se extendió. Sin embargo, como yo, por ejemplo, no entré desde inicio al seminario, sino que entré a la línea de urbanos junto con Raúl, que fue mi director, y luego nos incorporamos al seminario de transnacionales. Entonces, siempre el tema del urbano y la ciudad, pues, ha sido una constante. Y también en esta idea de lo transnacional y en estas discusiones y en esta problematización de la ciudad transnacional, pues he trasladado la discusión de frontera al tema del urbano, pero no solamente como una situación que se presenta, una frontera cultural, una frontera urbana, que sí la trabajo de esa manera, sino, y voy a hacer una referencia en otra de las preguntas, sino cómo eso se extiende sí por la condición de la situación fronteriza, geopolítica de las ciudades en Baja California, y eso cómo se va desplegando hasta ciertas áreas de las ciudades, ¿no? Cómo estas relaciones fronterizas y de fronteridad se ven plasmadas en el espacio. Así pues, yo que venía de una formación de geografía humana, de historia en la licenciatura, a través de las discusiones del seminario, lo que aprendimos y discutimos, entonces pues pude como darle más sustancia a esta cuestión del espacio, ¿no? Conocer, indagar y también verlo en una larga data, discutir que esto que observamos, pues en el trabajo de campo tiene otras conformaciones, y como yo hice mi movilidad al IDAES con Silvina y Alejandro Grimson, entonces estando en Argentina, pues conocí de las epistemologías del sur, ¿no? Que las he incorporado desde los estudios decoloniales, poscoloniales, descoloniales, como no solamente un acercamiento epistémico a lo que realizo, sino como un posicionamiento político desde mi trabajo y desde las áreas, repito, donde me relaciono, porque pues un trabajo importante que también aprendí acá, y voy a hacer de nuevo énfasis en eso, pues son los diálogos y entablar las discusiones. Hasta ahí dejaría.
mi participación. Muchas gracias, Lorenia. Pues adelante, Arely, te escuchamos. Gracias. Gracias, Rocío, por moderar. Bueno, también voy un poco, digamos, conectando con algunas de las respuestas que han dado, pues aquí mis compañeras, ¿no? En realidad a mí, o sea, cuando me incorporo al seminario de estudios transnacionales, pues también venía de una formación, venía del posgrado de estudios laborales que estaba por aquí cerca. Este, y era una formación en realidad muy rígida, ¿no? O sea, si bien yo venía de historia, o sea, y me incorpora a estudios sociales, además era, bueno, estudios laborales, pero la línea era estudios sociales, yo pensé que iba a ser un poco, pues, más de diálogo, ¿no? Entre las disciplinas, pero en realidad era una sociología, pues, muy dura. Entonces, cuando me incorporo al seminario, sobre todo al departamento, pero al seminario, que pues es desde ahí desde donde puedo hablar, en realidad me doy cuenta que sí hay un diálogo disciplinar. O sea, a pesar de que es ciencias antropológicas y que obviamente hay una defensa de la disciplina también, hay una permisividad y creo que desde los estudios transnacionales era muy evidente que no se podía hablar de lo transnacional sin recurrir a otras disciplinas. Y eso para mí pues fue también muy enriquecedor porque pude evidentemente como que anclarme muy bien a los estudios culturales y que bueno, y que actualmente pues estoy en un instituto de investigaciones culturales y ya hablaré más de eso en otra pregunta, pero creo que eso facilitó también incorporarme laboralmente a un departamento como ese, de esa naturaleza, ¿no? También me parece que para abordar al menos el tema de frontera es necesario hablar de distintas disciplinas y entrecruzarlas, ¿no? Creo que al menos en el seminario de estudios transnacionales, tanto Federico, obviamente, Margarita, Raúl, que siempre estuvieron acompañándonos, siempre nos daban, digamos, literatura y dialogábamos esa literatura siempre como reflexionando la cuestión teórico-política. Y eso me parece que es sustancial, ¿no? Es decir, como el feminismo, por ejemplo, que fue mi caso lo que retomé, estas teorías feministas que en algún momento apenas estaban como de alguna, o sea, estas teorías feministas como desde la postura de Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? O de otras feministas que se acercan más a lo poscolonial o a los estudios de la subalternidad, fueron en su momento referentes importantes para pensar los márgenes y no pensar el margen desde el límite, sino el límite en el centro. Y eso me pareció a mí muy importante porque siempre la frontera se miraba como ahí allá lejos del centro. Y creo que estas, o sea, no solamente implica, o sea, epistemológicamente, qué tanto estas teorías feministas en el departamento nos ayudaron también a comprender el margen como el centro, ¿no? Y me refiero al centro no en un sentido chauvinista o centralista, sino ponerlo en un sentido de discusión, que eso me parece importante. Y creo que eso también tiene que ver en su sentido epistemológico con lo que plantean los feminismos, pero que también hay una tradición marxista, de la cual creo que también los estudios transnacionales, aunque a lo mejor no explícitamente, pero implícitamente hay una tradición marxista dentro de los estudios transnacionales, al menos los que yo aprendí en el seminario, y también los que después allá en Argentina, en el IDAIS, pude también entablar el diálogo, ¿no? Y esa tradición marxista, pues yo la vi en dos aspectos. Una, lo que tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Que también al menos desde los feminismos marxistas se planteó en su momento, ¿no? Es decir, poner la experiencia en el centro para que también desde estas experiencias vividas o de estas experiencias encarnadas pudiéramos entender también estas fronteras. Y a mí la verdad es que también esa parte, al menos tanto en la frontera de Tijuana, bueno, en la ciudad de Tijuana como frontera, que fue donde trabajé, y posteriormente cuando me voy a Argentina, ya el IDA es con Silvina, pero que también me incorporo en un grupo de investigación de feminismos decoloniales con Karina Vidaseca, con Silvia Hirsch, con Laura Mazo, también me permitió, digamos, entrar en esos diálogos para hablar de las mujeres, en ese momento de las mujeres en las fronteras. Y ya para terminar, también la parte que a mí me ha funcionado y que hasta la fecha creo que para mí es central es la metodología. Creo que, y que se articula muy bien con los estudios culturales que tiene que ver con el contextualismo radical, que al menos en su momento creo que no lo nombré así cuando hice mi tesis de doctorado, hasta después me di cuenta que hice eso, pero plantear una metodología desde el contextualismo radical también me permite entender a la frontera en esa red transnacional.
y pensar que es necesario pensar las localidades o los lugares específicos y sus particularidades, a lo mejor muy desde una visión marxista, sí, para entender esas redes más amplias y que es de lo que hablaré después en la última pregunta. Gracias. Muchas gracias, Arely. Creo que las 4 colegas coinciden en esto último que nos dice Arely, ¿no? Hasta después me di cuenta, yo coincido. No sabíamos qué estábamos haciendo en ese seminario, no sabíamos qué se estaba construyendo, pero como dije hace rato, esa comunidad de aprendizaje fue muy potente para todas nosotras y todos nosotros y puso la semilla de lo que muchos de nosotros estamos trabajando en la actualidad. Entonces, coincido con eso. No me quiero tomar más tiempo, quiero compartirles la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Cuáles son las nuevas elaboraciones de los estudios transnacionales en los lugares donde nos hemos radicado y cómo nos ayudaron a pensar el concepto de frontera? Quizá ahora podemos empezar con Silvina, si estás de acuerdo. Perfecto. Bueno, para poder llegar a la pregunta, necesito hacer un poco de recapitulación para este lado del globo, ¿no? Yo diría que en el CONOSUR las investigaciones sobre límite, frontera, Estado, nación, atravesaron 3 o 4 momentos, ¿no? Es como línea de investigación, comienza a consolidarse hacia los años 90, hacia fines de la década de 1990, y estuvieron como guiados por los diálogos en torno a las expectativas y a los reparos que deparaba la creación del Mercosur, ¿no? Fueron trabajos que se encargaron como de cuestionar la esencialización de los actores fronterizos, de demostrar con diferentes contextos las fronteras están cargadas de diversos sentidos, que las presentan como zonas de intercambio comercial, político, social. Mayormente los estudios van en esa dirección y en menor medida como barreras sanitarias y sanitarias, ¿no? Hay un segundo momento de prolongación de esta perspectiva que incorpora algo de lo que mencionaba Lorena hace un rato, que es esta oposición centro-periferia, que a menudo implicaba una visión subalternizadora, ¿no? de las áreas limítrofes de los habitantes, ¿no? Y ya en los 2000 comenzó a incorporarse digamos, las investigaciones que comenzaron a estudiar más sistemáticamente los ilegalismos, las formas en las que las personas establecen sus actividades económicas, sus vínculos sociales, sus participaciones políticas, en las variaciones de las determinaciones formales de la distinción entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Por parte de los estados centrales. Ahora estamos en otro momento que acumula estos desarrollos previos y que creo que es efecto de la consolidación de la perspectiva transnacional aquí en el Cono Sur, ¿no? Los abordajes de los espacios transfronterizos comenzaron a colocar la movilidad humana en el centro de su reflexión para poder comenzar a elaborar análisis de políticas regulatorias, de flujos migratorios, de procesos de securitización. Estos trabajos son casi de la última década, ¿no? Sí, década y un poquito más. Y esto es algo bastante más reciente, ¿no? Lo mismo que el estudio de las migraciones de mediana y larga distancia, las lógicas interaccionales pendulares entre quienes se desplazan en territorios fronterizos, en una perspectiva interseccional. Esto es quizás lo último que se está desarrollando y sobre los que tienen varios trabajos mi colega Menara Guisardi, con quien además hemos construido esta especie de identificación de momentos en el desarrollo de esta noción en el sur, ¿no? En el Cono Sur. Gracias, Silvina.
Mao, ¿quieres responder la pregunta? ¿Te la leo de nuevo o la tienes, verdad? Sí, la tengo. Adelante. Gracias. Pues el de pregunta 2, la verdad es un poco difícil de contestar porque yo me la dedico ya desde 2019 en Japón, pero nunca he trabajado digamos, nunca he hecho trabajo de campo en Japón. Siempre mi campo es en México y Estados Unidos. Entonces, solo me voy a limitar a hablar algo general de aquí de tendencias de estudios transnacionales y también cómo han trabajado la frontera. Y luego ya me voy a hablar un poco sobre mi propia investigación, ¿no? Entonces, quiero primero hablar algunas características de la Academia Japonesa sobre estudios transnacionales y cómo han trabajado la frontera. Para empezar, en la antropología japonesa, los que tienen perspectivas transnacionales, que los que trabajan fenómenos transnacionales son minoritarios, que no son muchos, y hay mucho más sociólogos, politólogos que trabajan esos temas. Entonces, a veces como que no tengo con quién hablar de mis avances y me dificulta un poco dialogar con quién. Y lo mismo ocurre con la frontera, tema de frontera, estudios de las fronteras, tampoco es muy común todavía aquí, porque tal vez porque no tenemos la frontera, digamos, la física tangible que podemos ver diarios, ¿no? Porque es una isla. Pero sí hay una institución, por ejemplo, en la Universidad de Hokkaido hay un centro de investigación de las fronteras. Es la única institución que trabaja el tema de fronteras y tiene una revista. Y cuando se trata de frontera, el problema de aquí es que cuando hablan de frontera y la gente suele pensar en conflictos territoriales solo y se consideran ese como campo de las políticas internacionales y leyes internacionales. Y no se relaciona mucho con como los procesos culturales o de migración o de cambio de identidad que suelen ser muy ya común en América, Estados Unidos o México o Argentina, donde sea, ¿no? En ese sentido, todavía en Japón no existe un abanico conceptual como lo han desarrollado en Estados Unidos, en México, Europa. Pero recientemente, después de COVID, que todo el mundo experimentamos que no podíamos salir de casa, del país, entonces de ahí que aumentaron un poco este interés en la frontera, porque aunque la gente no podían moverse, no podían cruzar las fronteras, pero el virus sí podían cruzar la frontera. Entonces, pues ahí empezaron a salir varios libros, por ejemplo, bueno, apenas salió un libro habla de frontera México-Estados Unidos, y también han salido como 3, 4 libros que lleva título de fronteras. Entonces, una tendencia un poco muy nueva de lo que está pasando ahorita, pero generalmente los estudios transnacionales y las fronteras son de otros campos académicos, que no justamente en antropología. Entonces, volviendo un poco a mi tema de investigación, pues como he comentado anteriormente, el concepto de frontera sigue siendo muy importante para mí porque sigo trabajando con los grupos indígenas, pueblos indígenas transfronterizos, con los Kumeyaay y Tonotam. Y estos pueblos se identifican como una nación y elaboran estrategias políticas y culturales, ya sea para reforzar los vínculos socioculturales o para separar tanto la barrera que los impide transitar libremente, o como las construcciones nacionales que lo obligan a ocupar en diferentes posiciones. Muchas gracias, Mao. Bueno, pues vamos a darle la palabra. Entonces, ahora al revés, Areli. Gracias, Rocío. Sí, concuerdo con Mao que la pregunta estaba un poco complicada. Pero bueno, bueno, efectivamente aquí hay dos elementos que quiero resaltar.
en relación a, sobre todo, cómo se ha estudiado la frontera, al menos en, cómo se estudia la frontera en una frontera, ¿no? Hablando en ese sentido. Y bueno, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Culturales, que estamos literalmente a 2 cuadras de la línea fronteriza, en realidad, cómo se ha estudiado la frontera y cómo nos hemos insertado ahí ha sido interesante. ¿Por qué? Porque nos ha tocado de alguna manera también como entrar a, como una nueva generación, pero eso también implica entrar con una nueva discusión, ¿no? En primer lugar, porque los estudios transnacionales que se hacían, al menos ahí en ese instituto, estaban muy relacionados con el tema de la migración, el tema de los grupos étnicos. Posteriormente entramos otra nueva generación y que ya somos formadas, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Y otros colegas que también están formados en otras universidades. Y a pesar de que la migración, por ejemplo, se volvió en un tema fundamental porque evidentemente nos atravesaba por lo que estaba pasando en Mexicali o en Tijuana, no necesariamente se constituyó como la problemática central para ser estudiada, ¿no? Entonces, en realidad fueron a veces otras temáticas las que empezamos a analizar desde lo transnacional. Uno de esos fue, por ejemplo, la violencia, ¿no? Otro de esos temas también fueron cuestiones que tienen que ver con lo trans, y con lo trans me refiero no solamente a lo transnacional, sino a las teorías queer, ¿no? Al tema de los feminismos y cómo se posicionan, digamos, esos temas en las agendas también políticas y teóricas dentro de nuestros institutos y qué papel ahí también tenemos nosotras en cuanto a qué investigamos y cómo nos atraviesan estos temas, ¿no? Y eso también tiene que ver con algo que decía Silvina Omao, en también cómo se nos presentó la frontera, ¿no? Y que creo que fue algo que a veces discutíamos en el seminario, ¿no? Que a veces, por ejemplo, a mí se me planteaba que la frontera era porosa, pero yo nunca alcanzaba a ver esa porosidad de la frontera porque yo siempre la veía ahí tan palpable y tan rígida, que para mí era imposible verla sin ese estado, ¿no? Sin esa violencia, sin ese control. Y que creo que al menos en este momento, desde ahí también es donde hemos girado la mirada, ¿no? O sea, cómo se nos presenta la frontera a partir de políticas estatales también a través de nuevo de estos tipos de control, de regulación, ¿no? Que se dan en estos espacios y también cómo se nos presenta, y que lo voy a decir ya con la siguiente pregunta, que es lo que estoy trabajando ahora, también se presenta manera de alianzas, pero qué tipo de alianzas se están construyendo de manera transfronteriza, ¿no? Que no necesariamente las alianzas a veces son como las esperábamos, ¿no? A veces las alianzas, por ejemplo, son un tipo de regionalismos que cruzan las fronteras y que a veces refuerzan, digamos, al propio Estado, ¿no? A pesar de que estamos hablando de lugares atravesados por las fronteras. Entonces, creo que de alguna manera las tradiciones, digamos, teóricas, metodológicas en las que nos hemos insertado, pues sí han tenido sus cambios. También responde a las agendas que el propio Estado nos pide, ¿no? Sobre cuáles son las problemáticas que son importantes analizar ahora y cómo podemos nosotras también replantear o repensar estas reflexiones frente a la misma agenda que el gobierno nos está planteando, ¿no? Por medio de las investigaciones o lo que se nos demanda para CONACYT y demás. Entonces, creo que de alguna manera yo ubicaría los estudios transnacionales no solamente en una reflexión académica, sino también en una reflexión sobre la academia que está también atravesada por el Estado, ¿no? Y en ese sentido, que tanto el Estado también redefine lo que nosotros estamos entendiendo por transnacional frente a los problemas que se nos presentan actualmente. Ay, ya se me acabó. Gracias. Ok, gracias, Arely. Lorena, adelante. Gracias. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, ahí se ve más o menos. No es así. Si quieres, yo leo. Esto nada más es ilustrativo, no es que vaya a abundar en ese tema. Pero considero que varias de las discusiones que se dan en torno, pues evidentemente a la frontera y a las movilidades en el territorio nacional que apuntan hacia el norte, están atravesadas por discusiones que se han tenido dentro de los estudios transnacionales.
Por ejemplo, lo que refería hace un momento, que se moviliza y cómo se moviliza a través de las personas que van en los recorridos y que se detienen en esta inmovilidad forzada en las distintas ciudades fronterizas y que nosotras vemos comúnmente y que luego se despliegan, comentaba, hacia otras zonas de las ciudades y se configuran distintos espacios temporales, espacios de permanencia. Incluso cuando planteábamos la pregunta de en el lugar donde nos hemos radicado, yo pensaba, en realidad me he radicado en este lugar cuando ha habido también una constante de movilidad. Entonces pienso que ahí estas aproximaciones y este bagaje teórico y discusión que se ha hecho desde los estudios transnacionales, pues dialoga con los temas que se están refiriendo en la academia, por lo menos del noroeste, que bien es cierto, mucho se enfoca desde el tema de la migración o de los tránsitos, de estos atrapamientos que ocurren en la frontera. Por mi parte, les comentaba hace un momento que yo voy hacia las cuestiones del... ¿Le puedes dar? Sí, ajá, por favor. Las cuestiones de las fronteras y cómo se extienden en el espacio urbano, pensando en este concepto de Prats sobre las zonas de contacto como estructuras sociales donde en un mismo espacio coexisten sistemas culturales muy diferenciados que interactúan entre sí, ¿no? En esta estructura muy marcada y sistemas de interacciones que son disímiles y que eso vamos a poder ver que se replica de distintas formas en el tema de la frontera, y yo trabajo desde la reorganización de estas fronteras. Y tal vez pues es como inherente que la zona fronteriza está constantemente reconfigurándose, pero estas configuraciones ahora las enfoco desde la intervención de los propios actores sociales, culturales, pero también en este uso del Estado que hace, estos usos del Estado que se hacen en la frontera. Entonces, como una estructura más amplia, es intervenida por las diferentes participaciones de quienes viven tanto en la zona de frontera como quienes quedan un poco relegados, se van desplazando a otras zonas de la ciudad. Por eso comentaba que trabajaba los fraccionamientos de interés social, porque luego de algo que parece creo que muy lejano, que fue la crisis inmobiliaria de 2008, en Tijuana, en Baja California, hace no tanto que se empieza a ver esos estragos en el espacio urbano, porque mucha gente que vivía en Estados Unidos fue a vivir a las ciudades de frontera, gente que no tenía ninguna relación con pobladores, pobladoras de las ciudades fronterizas. Por el incremento en las rentas, fueron a vivir a las ciudades de Tijuana, Mexicali, Tecate, que son las 3 ciudades fronterizas de Baja California, y eso elevó, pues evidentemente, los arrendamientos, y esto hizo como una ola expansiva hacia estos lugares que yo he trabajado, una zona, la periferia este de Tijuana, donde he estado muchos años investigando, y además no solamente reconfiguró el espacio en la elevación de los precios, sino la vulnerabilidad del espacio, y esto hizo que se abrieran otras formas de acción para tener seguridad dentro de los fraccionamientos, ¿no? Incrementando así el cuidado de la frontera en estas conformaciones que llamamos como radicales, ¿no? Heterogeneidades radicales que coexisten en los espacios fronterizos y fronterizados. Y voy a dejar mi participación aquí, pero es parte de lo que he estado haciendo. Muchas gracias, Lorenia. Quisiera resaltar un par de cosas que me parecen muy relevantes de lo que se ha mencionado. El énfasis que surgió en el seminario sobre el estudio de los márgenes y retomando sobre todo a Gloria Anzaldúa, ¿no? Creo que todos leímos ese libro en colectivo, y cómo colocar los márgenes al centro. Eso derivó en discusiones sobre las fronteras sí geopolíticas, pero también lo que están diciendo es que esto se ha empujado más allá y estudiamos también desde las fronteras sociales, identitarias, yo sumaría etnorraciales,
Y también otra cosa en términos de romper con las fronteras fue el énfasis en la interdisciplina, ¿no? Que se potenció mucho en el seminario y que claramente hoy en día lo están ustedes resaltando. Voy a pasar a la tercera pregunta para que nos dé tiempo de discutir. La tercera pregunta que formularon las colegas es la siguiente. Describan los trabajos relevantes que han realizado recientemente y cómo se relacionan con problemas actuales que requieren ser estudiados. Mao, ¿quieres tomar la palabra? Sí. Ya he comentado, pues estoy en proceso de elaboración de una investigación entre las tribus transfronterizas, los Kumeyaay en California, Baja California, y Tonotam en la Arizona, Sonora. Y estos pueblos se imaginan y construyen una nación, pero de diferentes índoles, ya que procesos de desarrollo a lo largo de tiempo son diferentes y relaciones con estados hegemónicos, que como ya han comentado, también son diferentes. Y también quiero resaltar lo que dijo Lolenia, la actual militarización y aumento de la violencia en la zona transfronteriza le quiere otras herramientas para analizar los procesos que están ocurriendo en esa zona. Y les pongo un ejemplo de Tonotam que apenas fui en marzo. Los Tonotam son habitantes del desierto de Sonora y su territorio ancestral fue dividido por la venta de Mesilla sin consulta previa de ellos, y actualmente comparten 120 kilómetros de frontera internacional, y debido a la militarización de la frontera desde los años 90, la reservación de OTAM, que es más grande, segunda reservación más grande de Estados Unidos, se convierte en un corredor de los muchos migrantes indocumentados y los narcotraficantes. Ahí también es donde muchos migrantes mueren intentando cruzar la frontera. Y las cosas se agravaron a partir de los atentados de Torre de Gemera. Pues ya a partir de 2008 empezaron a construir las vallas vehiculares a lo largo de frontera dentro de su territorio, y aumentaron también la presencia de patrulla fronteriza dentro de la reservación. Y a partir de 2019 se construyeron las torres de vigilancia de tecnología punta, y de esa forma están construyendo una frontera virtual eficaz a lo largo de la frontera. Y actualmente se dice que la reservación de Tonotam es una de las comunidades más militarizadas de Estados Unidos, a pretexto de Homeland Security, seguridad nacional. Y paralelamente, en el lado mexicano, los narcotraficantes ocupan los asentamientos de Tonotam fronterizos, y cuyos habitantes tuvieron que huirse de la zona y se cambiaron a Tucson, Caborca o Peñasco. Yo también fui testigo de esa militarización en el lado mexicano, porque ya sabemos muy bien que México también forma parte del control fronterizo de Estados Unidos. Y en marzo, cuando iba a atravesar por tierra desde Sonora a Baja California, a lo largo del camino había varios retenes y me detuvieron como 4 veces. Y una de ellas me quisieron bajar del bus y regresar a la Caborca, a pesar de que yo tenía todos los documentos legales a la mano. Es justamente perfilamiento racial o étnica, que para ellos yo era migrante que intentaba cruzar la frontera ilegalmente a Estados Unidos, ¿no? Y esos acosos, incluso mucho peor, que reciben los Tonotam que viven o atravesan por la reservación, donde existen 33 puntos de revisiones a lo largo de ella, donde tienen que declarar si es ciudadano estadounidense o no. Entonces aquí lo importante no es que sea Tonotam o no, sino que si es ciudadano estadounidense o no. Entonces los Tohonotam que no tienen ciudadanía estadounidense se convierten en extraños en su propio territorio. Y los Otam dicen que el muro fronterizo es como etnocidio, puesto que afecta a su forma de ser y vivir. Y la militarización de la frontera cambió radicalmente el hogar de Tohonotam, y no pueden moverse libremente dentro del desierto, sea restringido rituales tradicionales, y las prácticas de recolectar saguaros u otras hierbas se la han hecho cada vez más difícil.
Entonces, ese caso tan, pues yo creo que no es extremo porque todos los pueblos transfronterizos se enfrentaron a mismos problemas y su movilidad transfronteriza se ha impedido más que nunca y en consecuencia afecta gravemente a los intercambios culturales y las peregrinaciones que son fundamentales para seguir siendo como Utam, Yaqui o Kumeyaay. Entonces, ahorita las fronteras actuales son tan hegemónicas que las prácticas desde abajo casi cada vez menos impactantes y frecuentes. Entonces, yo creo que necesitamos otro marco conceptual para analizar las fronteras actuales que afectan gravemente a todos los grupos. Sería todo. Gracias, Mao. Silvina, ¿quieres participar? Sí, me imaginé que en la pregunta anterior no me iba a alcanzar el tiempo, así que me reservé la segunda parte para juntarla con esta y voy a completar entonces la pregunta anterior. Yo hace un tiempo ya que no hago trabajo de campo en una frontera territorial, ni estoy estudiando procesos migratorios, pero sin embargo sigo problematizando la noción de frontera. Y yo creo que eso es otra de las cosas que aprendí en el seminario, ¿no? Desde de los recorridos temporales, me refiero, la superposición, vuelta, retorno y emergencia de temporalidades superpuestas en nuestras propias preguntas de investigación. Desde el 2019, poco antes de la pandemia, yo empecé a estudiar las formas en que las personas imaginan la estructura social argentina y se sitúan en la estructura social argentina, ¿no? Lo que me interesaba era indagar los usos de empresa, indagar los usos de clase y las teorías nativas en que se sustentan las descripciones de procesos de movilidad y permeabilidad que colocan a unos, a otros, a unas y a otras en diferentes segmentos sociales, ¿no? Después de algún tiempo de ostracismo, la noción de clase volvió a dominar la conversación pública en Argentina. Como para darles un ejemplo, ¿quién está pagando? ¿Quién debería pagar la brutal crisis que atraviesa el país? Si la clase media, si los pobres, si la casta, si los ricos. Es una discusión constante de todos los días. Incluye una serie de referencias a lo que la sociología desde Gino Germani distinguió entre la clase objetiva y la clase subjetiva, ¿no? Particularmente cuando se trata de identificar a la clase media. Este es el lenguaje en el que hoy se expresan malestares, desacuerdos, denuncias, también logros, también aspiraciones, también formas de ver y de dividir el mundo, de identificar fricciones que procuran establecer como criterios manifiestos o latentes para delimitar partes desiguales, ¿no? Todo ello históricamente situado y operando como actualizaciones de subjetividades que crean disposiciones concretas. Entonces, las fricciones, las distancias físicas y estructurales con que en algún momento estudiamos las fronteras territoriales, por ejemplo, son cruciales hoy para mí para poder pensar la permeabilidad de las clases, para poder entender las autoadscripciones posibles a ellas, también para entender la diversidad de formas en las que se materializan los límites en los barrios o en las colonias en las que trabajamos y en los que, y ahí me sumo al interesantísimo trabajo que acaba de presentar Lorenia, digo, espacios en los cuales una determinada avenida, la ubicación de un determinado comercio o un simple tacho de basura puede resultar un monolito que señala un límite y a la vez un paso entre quienes viven mejor y quienes viven peor, ¿no? Digo, esto como algunos de los ejemplos en los cuales esas elaboraciones sobre la noción de frontera
trabajábamos, en mi caso, hace 13 años allá en el seminario, me siguen acompañando en nuestros, en mis trabajos en este último tiempo, ¿no? Ya está. Rocío. Muchas gracias, Silvina. Ya te iba a pasar el papelito. Adelante, Lorenia. Bueno, también para indagar sobre los trabajos que realizo, he estado haciendo como una discusión sobre cómo se conforma ese espacio de frontera. Como colaboro con dos grupos de investigación, redacción, uno de historiadoras e historiadores de LUNAM UABC y otro diverso, concretamente sobre temas de frontera, que es Fronteriza Lab. Entonces yo pensaba cómo llego a este espacio donde estoy trabajando y he analizado el punto de esta expansión hacia el oeste, del lado de Estados Unidos, este avance de la civilización y la subida de la frontera de sur a norte, luego del proyecto de evangelización misional pues en la Nueva España, ¿no? Digamos. Entonces, cómo estos dos procesos en algún punto se intersectan y conforman esta zona de frontera donde yo me encuentro. Es un trabajo que empiezo a realizar, en la que me siento muy motivada, pero como comentaba, pues yo estaba en esta inmediatez de la frontera, en estos análisis de larga duración. Yo veía más bien hacia adelante, ¿no? Hacia dónde iban a estar estos jóvenes con los que yo iba a trabajar, con los que yo había trabajado, pues ahora voy hacia atrás y también en una discusión que me parece súper pertinente del giro espacial, que es referir los propios hitos, tiempo-espacio, desde los propios espacios y desde los propios actores, y salir de esta cuestión monolítica de lo que establece el Estado, lo que establecen los periodos gubernamentales, administrativos, y desde ahí estudiar que hay algunos acercamientos académicos que veo que siguen trabajando desde ahí. Como dice Rita Segato, la nación como un campo cerrado de interlocución, y yo pensaba que en esta idea que se tuvo y que se discutió de que con la globalización se iban a abrir las fronteras, un sueño que nunca llegó, el Estado más bien se ha radicalizado. Y lo veo en estos ejemplos que les exponía hace un momento, donde yo, esta no es mi trabajo de campo, esta es mi situación cotidiana, lo que aparece en esas fotografías y en estos videos. Entonces, estos trabajos que realizo, que bueno, estoy en ciencia de frontera en el CONACYT, entonces pues eso ya me ayuda bastante a la interdisciplina, como mencionaba Arely. Sigo trabajando juventudes y el activismo político de jóvenes con una intersección étnica, pero el campo político también se ha abierto en la parte de Baja California para un grupo que de por sí no era tan visible en las discusiones, que son los afrodescendientes y afromexicanos, que ahora se han incorporado al escenario político con la acción afirmativa. Entonces yo venía trabajando de acción afirmativa precisamente de estos jóvenes con quienes yo hice mi tesis de doctorado, que se habían pronunciado y posicionado políticamente desde lo étnico, y ahora está toda esta otra parte por la cuestión de que la acción afirmativa también convoca a afromexicanos. Sin embargo, lo que tiene Baja California, seguramente otros lugares de México también, es que los afrodescendientes, las personas afrodescendientes no solamente son mexicanos o mexicanas, sino que tenemos la migración haitiana, por ejemplo. Entonces han hecho como este trabajo en conjunto para presentarse políticamente, aunque en lo estricto pues es solamente una especificidad quienes pudieran siquiera acceder a una representación. Y por otro lado, el tema de la securitización y reconfiguración de los fraccionamientos que les comentaba, con esta situación de la que hablé creo que en la primera intervención que realicé, de que lo precarizado sea
precarizado aún más, que estos márgenes y estudiarlos desde ahí se han vulnerabilizado aún más, y así también la cuestión de fijar límites pues se ha incrementado al punto de que en las propias calles, una privada que abarca una cuadra, que está por supuesto con cámaras de seguridad, con sistemas para entrar, con huellas digitales, la gente vigila armada para poder defender y defenderse de lo externo, del exterior, ¿no? Esta radicalización que ocurre fuera. Y nada más voy a cerrar con una idea de que también una pregunta es, ¿quién hace las narrativas en el tema de frontera? Pero lo que me parece fundamental es cómo elaboramos los marcos teóricos para hablar de frontera, descentrándolos de la otredad, que creo que ha marcado estas diferencias y de algún modo contribuido a la diferenciación. Gracias. Muchas gracias, Lorenia. Adelante, Arely. Sí. Sí, bueno, una de las, en relación a la pregunta, voy a retomar algo que planteaba, bueno, Silvina, Lorena, Mao, en cuanto a que creo que en el seminario también algo que fue muy importante fue que no solamente, claro, esta no era la frontera geopolítica, sino cómo se conformaban las fronteras internas, y que creo que tú también lo hiciste pues en tu tesis de licenciatura, cómo se marcan esas fronteras internas, en mi caso, en una frontera de nación, ¿no? Que fue algo que creo que sí estuvo muy presente en la tesis de doctorado, y que se ve ahí, Nora. Te ayudo si quieres. Bueno, nada más les voy a poner ahí unas fotos que en realidad no es que voy a exponer ni nada, solamente quería compartirles unas fotos, que es lo que estoy planteando en mi trabajo ahora. De alguna manera, también desde la tesis de doctorado, algo que me ha interesado mucho a partir del tema del aborto es cómo se conforman los grupos conservadores en la frontera, ¿no? Y creo que algo que conservan precisamente son los límites, ¿no? O sea, las fronteras en relación a esas clasificaciones de diferenciación. Entonces, esta lucha que actualmente hay en relación a estas fronteras, pues es algo que a mí me ha llamado, ¿cómo se hace? Sí. Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y que al menos desde 2017, que fue cuando empecé a hacer este trabajo y que en realidad me tiene fascinada, es cómo se ha consolidado un grupo conservador políticamente visible, ¿no? Y que eso además un grupo conservador que explícitamente lo que quiere es conformar cuadros políticos. Entonces, en realidad yo entro a trabajar con estos grupos hablando del tema del aborto, ¿no? Pero pues el tema del aborto me llevó, digamos, a los grupos pro vida, y de ahí, bueno, empiezo a hacer trabajo de campo en estos seminarios, talleres, ¿no? Que en realidad son seminarios y talleres, como les decía, que lo que quieren es ir consolidando y conformando pues todo un cuadro político que defienda en este caso la familia, la vida, ¿no? O sea, o hay distintos temas en relación a distintas agendas. Ahora, lo que a mí me parece interesante y que ahora se plantea constantemente en relación a los trabajos que hay sobre la nueva derecha, digo, ahora han salido muchísimos, pero digamos ya desde hace algunos años, es que esta nueva derecha está consolidada como de manera transnacional, ¿no? Pero parece que es un poco una muletilla, ¿no? Entonces yo también planteo un poco, bueno, sí están conformados de manera transnacional, es decir, obviamente estos grupos que están en Mexicali no solo están en Mexicali, están en España, están en Ciudad de México, están en Argentina, están en Brasil, ¿no? O sea, claro que hay ahí redes interesantes, pero aquí es cuando de nuevo regreso a una metodología que no sabía que se había hecho, pero ya me di cuenta que eso hice, que es el contextualismo radical, y recuperar los procesos históricos en cuanto a cómo se conforma, digamos, estas élites políticas y económicas en la región, que van consolidándose constantemente, que obviamente tienen sus distintos cambios, ¿no? Atravesados por otras coyunturas, pero sí me parece interesante actualmente es cuál es la defensa que hay, o esta defensa cultural, porque así la llaman, por preservar, digamos, eso que llaman cultura, ¿no? De hecho, pues algo que ellos plantean es la batalla cultural, ¿no? Que es también un tema con el cual he estado trabajando, y que yo lo veo desde ahí un poco, ¿no? Es una batalla cultural por un sentido común, ¿no? O sea, para mí ha sido como muy interesante ir a estos seminarios en relación a cómo han recuperado, por ejemplo, las teorías gramscianas, ¿no? O sea, cómo citan a Gramsci, a Stuart Hall,
hablan de la teoría, la escuela de Frankfurt, de los teóricos de la derecha, pero para hablar precisamente de la cultura, ¿no? Entonces, ahí yo también planteo, o digo, no planteo, sino me gustaría reflexionar es qué papel tenemos actualmente en la academia para hablar de temas como estos que tienen que ver con estos conservadurismos que están atravesando también nuestras universidades, con las cooptaciones teóricas que también se hacen desde estos grupos para plantear sus propuestas políticas, cómo los movimientos sociales y los movimientos, pues sí, las manifestaciones más bien que plantean, recuperan, por ejemplo, distintos símbolos que son símbolos que de alguna manera mantienen ese orden o ese sentido común y que de nuevo, ¿cómo se dice? Termino, ¿no? Con esto de que efectivamente es mantener a cada quien en su lugar, ¿no? Que creo que es como una parte que a mí me parece preocupante, claro está, pero también que hay que comprender, cómo comprender esa parte, ¿no? O sea, cómo el trabajo de campo también y las metodologías que hemos aprendido también en el seminario nos dan posibilidad de ello. Y bueno, ahí terminaría, gracias. Pobre Gramsci, Stuart Hall se han de estar retorciendo en sus tumbas, ¿no? Sí, Bueno, pues estamos Salió. sobre el tiempo, pero no quisiera dejar de pasar la oportunidad de dar pie para una o dos preguntas antes de la siguiente mesa. Entonces, si alguien del público quiere hacer alguna intervención, corta. Ah, ¿O no? Dani, nada más si puedes agarrar el micrófono. No, pues felicitarlas. Creo que es súper interesantísimo, muy rico, muy diverso. Claro, la frontera no es una sola cosa, ¿no? Y tiene que ver con sus contextos y todo, pero creo que pensando en lo que nos convoca del coloquio, justo me parece que el punto, digamos, nodal importante es esta posibilidad de repensar, en este caso, qué es frontera, ¿no? Y yo rescataría, para no echarme un rollo, 4 cosas desde la idea de centrar. Creo que hay ya cierta legitimidad de los estudios transnacionales y me parece por eso un momento importante de hacer una revisión. Entonces yo rescataría 4 cosas que a lo mejor, de lo que han dicho, que a lo mejor van más allá de ciertos conceptos o sentidos comunes teóricos de lo que a lo mejor hemos pensado como frontera. Uno es, me parece que atraviesa a todas las presentaciones la posibilidad de análisis desde lo que Michael Kearney proponía como órdenes, fronteras e identidades. O sea, volver a los clásicos siempre es bueno y un lugar seguro, y creo que sí, porque más allá de, qué es lo que creo que Michael hizo, más allá de las espacialidades, las políticas, los procesos sociales, creo que cada una de los casos que ustedes han mencionado se podrían leer en este sentido de órdenes, fronteras e identidades. El segundo punto que me parece interesante es, no siempre los procesos transnacionales contestan la posición hegemónica del Estado, ¿no? Me parece muy interesante lo que dijo Arely sobre hay procesos transfronterizos y transnacionales que a lo mejor refuerzan ciertas hegemonías, ciertas ideologías, y refuerzan la idea de órdenes del Estado, ¿no? A mí se me hace muy interesante, digamos, desde lo que yo puedo observar en los medios, cómo el discurso de alguien como Meloni en Italia se parece tanto al discurso como de Milei, ¿no? En Argentina. O sea, sí es cierto que hay cuestiones regionales, pero sí hay como procesos discursivos, por lo menos,
que se van, que son transnacionales, incluso hay, al parecer, en términos de economía política, financiamientos muy concretos de grupos en ciertas regiones, ¿no? Concretas. Entonces, eso también me parece interesante. Otra de las cosas que se me hicieron muy relevantes es pensar en que los procesos espaciales y sociales a lo mejor no son tan inmediatos como a veces las investigaciones a lo mejor nos demandan, ¿no? Yo venía pensando hoy mucho y para este evento como en el tema de la pandemia, ¿no? ¿Y qué pasó después de la pandemia? Si hicimos o no investigación durante la pandemia, y me sorprende que Lorena dice, bueno, apenas estamos alcanzando a ver los estragos de la crisis del 2008, ¿no? En el espacio. Entonces, eso también me parece como ir un poco más allá del sentido común, hacer el trabajo que hacemos bien desde las ciencias sociales, que es ir despacio, entendiendo procesos concretos. Entonces, eso me pareció muy importante. Y otro tema que sí es muy, digamos, reciente y no, pero que yo recuerdo cuando iniciamos justo las investigaciones hace 20 años, el tema de la violencia no era un tema, o sea, sí era un tema que estaba presente, pero no era un tema, claro, no era la misma realidad que hay ahora, desde luego, pero no era un tema que se abordara. Y creo que ahora estos nuevos actores, a partir de procesos, pues sí, de violencia, que conforman también otras territorialidades y otras fronteras, es muy, muy importante. O sea, el crimen organizado ahora ha pasado de, bueno, lo que se conoce o lo que se está analizando es que ha pasado de procesos, o sea, de controlar solo, por ejemplo, el tema de las drogas y el tema de otros crímenes como el secuestro, la extorsión, a el control de territorios, ¿no? Eso es lo que ahora se ha vuelto muy complicado. Entonces, claro, conforman nuevas geografías, nuevas fronteras. Entonces, pensando en estos tres actores que siempre hemos abordado como el capital, el Estado y pues, los sujetos de a pie, está ahora también estos grupos criminales y las respuestas que hay, ¿no? Se me hace interesante lo que dice Lorena sobre estos, sí, o sea, como las personas mismas en procesos como de defensa, como de autocuidado, excluyentes como sea, también usan no como tal la violencia, pero sí formas de autodefensa, ¿no? Que tienen que ver con esto. Entonces, me parecen esos como puntos que yo pude rescatar como de las nuevas miradas y de los nuevos fenómenos y pues las felicito mucho por el trabajo. Gracias, Dani. Híjole, pues ya estamos, insisto, contra el tiempo. Si quieren ustedes dar 30 segundos, un minuto de cierre cada una de ustedes, yo creo que con eso podemos dar pie a la siguiente mesa. No sé si Mao o Silvina quisieran hacer una última intervención breve. ¿No? ¿Ustedes, Lorena, Arely? Bueno, pues gracias Dani por hacer la síntesis, ya me, me alivianaste la chamba. Entonces, con esto pues pasamos a la segunda mesa que es diásporas y obviamente seguiremos conversando durante estos 3 días. Muchas gracias y gracias a las colegas. Gracias. Hasta pronto.